imaginaba la respuesta que nos podía ofrecer hoy en este Pleno. Créame si le digo, señor presidente, señorías, que hemos dudado mucho tiempo desde el Grupo Parlamentario Popular en orden a la formulación o no de esta pregunta y la idoneidad, de acuerdo al reglamento, de la formulación de esta pregunta. Pero, finalmente, hemos tenido cabida en el reglamento por una razón fundamental, porque a través de los medios de comunicación hemos oído y hemos leído varias posibilidades de actuación que pasan por decisiones del Consejo de Gobierno. Mire usted, señor presidente, conoce perfectamente la legislación en materia electoral. Se ha invocado el artículo 182 de la Ley del Régimen Electoral General para la formalización en Cudillero de una comisión gestora que, si no es el caso de su formalización, podría asumir directamente la gestión ordinaria, no pudiendo adoptarse acuerdos que requieren mayoría cualificada. Y en el artículo siguiente se establece la posibilidad o la previsión, que usted sabe y conoce como yo, de realizar unas elecciones anticipadas, unas elecciones parciales. Pero es que se ha invocado, señor presidente, el caso del Ayuntamiento de Marbella. Y el caso del Ayuntamiento de Marbella, como salió publicado en el Boletín Oficial del Estado a través del Real Decreto de disolución, se disolvió el ayuntamiento y se convocaron elecciones parciales por tres cosas fundamentales que a mí me gustaría saber si usted cree que están sucediendo en Cudillero. En primer término, por la contravención sistemática de la legalidad de la corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo. Dos, la inactividad del ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales. Tres, la compleja y delicada situación provocada por la salida del consistorio de concejales y alcaldes tras ser inhabilitados penalmente. Estas y no otras son las tres situaciones que el Gobierno en su momento y el Consejo de Gobierno de Andalucía invocaron para la celebración de elecciones parciales en el municipio de Marbella y la determinación posterior de una comisión gestora. 5 alcaldes en Cudillero en menos de 2 años es demasiado para un consistorio y demasiado para el colectivo vecinal del municipio de Cudillero. Yo creo, señor presidente, y se lo digo más como jurista que como política, que las sentencias de los tribunales son para ser cumplidas. Y desde los poderes públicos, cuando se traslada a la ciudadanía que las sentencias se pueden bordear para su incumplimiento posterior, yo creo que desde los poderes públicos se hace un flaco favor al Estado de Derecho en su conjunto. Y cuando se habla de estabilidad en Cudillero, yo quiero invocar un dato que me parece revelador y que me parece ilustrativo. En Cudillero, el Partido Socialista Obrero Español tenía mayoría absoluta. Tener mayoría absoluta no quiere decir que haya derecho a hacerlo todo. No da ese derecho ni lo otorga una mayoría absoluta. Más al contrario, al respeto a la ley estamos todos sometidos. Y más le digo, desde el año 2008, en un ayuntamiento como el de Cudillero, para el que ustedes ahora invocan estabilidad, desde el año 2008 se aprobaron los últimos presupuestos municipales. Llevan en prórroga desde el año 2007. Luego, la estabilidad política e institucional, que tampoco cumple la estabilidad presupuestaria, el municipio de Cudillero deja mucho que desear. Y yo quiero finalizar, señor presidente, invocando unas palabras que suscribo y que usted va a reconocer rápidamente. Alguien decía en esta Cámara, en un momento de gran trascendencia política e institucional, que se requiere un pacto con tres condiciones: convicción democrática, humildad y sentido común. Tres requisitos para pasar urgente y definitivamente la página de la extravagancia, del desgobierno y de la soberbia. Seguía diciendo alguien, rasgos indelebles de los últimos meses. Tres condiciones, repito: convicción democrática, humildad y sentido común. Fin de la cita. Esto, señor Fernández, lo decía usted en su debate o en su discurso de investidura ante esta Cámara. Y yo tengo que decirle que lo suscribo,
pero que hoy, en Cudillero, ni hay convicción democrática por parte del Partido Socialista, ni hay humildad, ni tampoco hay sentido común. Gracias, señora.